Que el Señor les bendiga. Para hoy nos corresponde Apocalipsis 3 y el tema para hoy, lo que Dios quiere. En Apocalipsis encontramos una serie de cartas a las diferentes iglesias. Miramos que Dios le reveló a Juan todo lo que él quería, que cómo fuera su iglesia, que cómo fuéramos cada uno de nosotros. Ahora esta palabra es revelada a nuestras vidas, es revelada a ti, es revelada a mí, porque Dios quiere que nuestra vida sea transformada, Dios quiere que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea conforme al corazón de Jehová. Mire que David era conforme al corazón de Jehová, no era un hombre perfecto, pero sí estaba en el camino para hacerlo. Mira que nosotros no somos perfectos, pero ya hemos dado un paso. Ya estamos avanzando poco a poco a esa perfección. Y eso es lo que Dios quiere. Tal vez afuera en el mundo te podrán decir, pero mira todavía lo que haces, mira lo que has hecho, mira lo que hacías. Pero nosotros podemos decir, ya estamos en ese camino, en ese proceso de transformación. Mientras que los que están afuera en el mundo sencillamente están perdidos. Sencillamente no quieren aceptar a Cristo en su corazón porque no quieren aceptar ese cambio. Tú y yo veníamos de ese mundo de perdición y aceptamos un día un cambio, aceptamos el que un día Dios transformara nuestras vidas. Y la única manera que tiene Dios para transformar nuestras vidas es su palabra. Miramos en este capítulo, en el capítulo 3, que escribe 3 cartas a 3 iglesias, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Y estas 3 iglesias tenían características que nosotros mismos las podemos ver en nuestras vidas. Vemos muchas características en estas iglesias que se reflejan en nosotros. Muchas características que deberíamos nosotros tenerlas en cuenta para cambiar. Deberíamos tenerlas en cuenta para que nuestra vida sea transformada. Mirábamos ayer que le hablaba a una iglesia, la iglesia de Éfeso, y reconocía Dios que la iglesia de Éfeso trabajaba mucho, que era muy esforzada, que todo lo que hacía trataba de hacerlo lo mejor posible, pero le reclamaba algo, que había perdido su primer amor, que ya no hacía las cosas con esa misma pasión, con esa misma entrega, con las que la hacía. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas nosotros como cristianos empezamos a servirle a Dios de una manera tan apasionada que tarde o temprano esa pasión se acaba, porque no hemos aprendido a enamorarnos de Dios? En devocionales anteriores hablábamos de una clase de amor, y a veces le servimos a Dios con ese amor de pasión, con ese amor de que sí, yo me entrego a Dios y le sirvo con todo el corazón, pero no llego a enamorarme en realidad de Dios. No llego a servirle a Dios en realidad con ese amor, con esa entrega, con esa dedicación que deberíamos hacerlo. Y tarde o temprano es lógico que se nos acaba ese primer amor. ¿Qué hacer para que no se acabe ese primer amor? El amor en una pareja se basa en detalles, no tal vez detalles materiales, sino detalles espirituales, detalles en su forma de ser, en su forma de tratar. Lo mismo pasa con Dios. En el momento en que nosotros logramos enamorarnos de Dios, vamos a crecer más y más en ese amor y jamás se acabará ese amor para con Él. ¿Qué le reclamaba a la iglesia de Éfeso? Que había perdido ese primer amor. No permitamos nosotros que ese amor se nos pierda. Y hoy vamos a ver qué es lo que Dios le quiere decir a estas iglesias y por ende a nosotros mismos. Estas iglesias tenían unas características. La característica primera era aparentar. Veamos en el versículo 1.
Escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Qué pasaba con esa iglesia? Aparentaba aún servirle a Dios, aparentaba aún obedecerle a Dios, pero en realidad no lo hacía. Era hermosamente un títere de las circunstancias. Mire que aparentaba estar vivo, pero en realidad estaba muerto. Cuando nosotros manejamos un títere, está muerto, está inanimado, pero nosotros le damos vida. ¿Qué es lo que a ti te está dando vida? ¿En realidad es Dios el que te está dando esa vida o son las circunstancias? Que si alguien te dice algo, eso te da vida o eso te da muerte. Debemos nosotros depender netamente de Dios, no aparentar. Mire que este pueblo aparentaba estar vivo, pero en realidad estaba muerto. Es triste una frase que dice en el mundo que el payaso por fuera está muy sonriente, pero por dentro está triste, está muerto. Es triste que nosotros muchas veces como cristianos por fuera aparenten una alegría, pero por dentro estemos muertos. Es triste que muchos de los siervos le sirvamos a Dios con todo el amor, con toda la entrega, pero dentro de nosotros estemos muertos. Es necesario que no aparentemos, es necesario que nosotros le sirvamos a Dios de corazón y no que por fuera seamos los grandes siervos, pero por dentro estemos muertos. Entonces Dios lo que quiere es una restauración total, y esa restauración, como nos explica Jenny, no necesariamente tiene que ser una vida tan perfecta que nunca se cometa un error. Y en la vida cristiana lastimosamente encontramos dos tipos de personas muy buenas que pecan, se equivocan y cometen errores, y personas muy malas que fingen ser muy buenas y que simplemente se la pasan juzgando a aquellos que en verdad quieren servir y viven una doble vida. Por lo tanto, Dios no quiere eso, Dios no quiere que fingamos ser buenos, sino que a pesar de nuestros errores y de nuestras debilidades, luchemos cada día avanzar en ese camino de perfección. Amén. Algo que decía al principio, nosotros estamos en ese proceso de cambio. Estamos luchando por cambiar, estamos tratando de avanzar en los caminos de Dios. Y eso nos debe satisfacer a nosotros, de decir, afuera en el mundo hay muchos que se están perdiendo, pero yo ya he dado un paso de fe, yo ya quiero transformar mi vida, yo ya quiero cambiar mi vida. Mire que entonces la primera característica que tenía la iglesia de Sardis era que aparentaba. Una segunda característica que miramos en la iglesia de Filadelfia, veamos en el versículo 7. Escribe esto al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto es lo que dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar, y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. Yo sé todo lo que haces, en el versículo 8. Está bien, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. Mire que esta iglesia dice que no tenía mucho poder. Tal vez no era muy grande, no era muy poderosa, no era muy millonaria, pero había seguido las enseñanzas de Dios. Muchos de nosotros tal vez afuera en el mundo pueden decir que no tenemos muchas riquezas, que no somos tal vez una iglesia muy grande, pero tratamos de seguir las enseñanzas que Dios nos dejó a través de su palabra. Tal vez afuera en el mundo pueden señalarnos y decirnos, pero ¿quién eres tú? Pero sabemos nosotros que estamos tratando de seguir las enseñanzas de Dios. Mire que este pueblo de Filadelfia era una iglesia tal vez pequeña, no tenía mucho poder, pero sí estaba haciendo algo bien. Estaba sirviéndole a Dios de corazón, estaba siguiendo sus enseñanzas, y eso era lo que Dios miraba. Dios no mira tu tamaño,
Dios no mira tus riquezas, Dios mira tu corazón. Depende de qué hay en nuestro corazón para nosotros alcanzar esa salvación, para alcanzar lo que queremos alcanzar con Dios. Depende de lo que hay dentro de nosotros. No depende si eres millonario, no depende si tu iglesia es muy grande, no depende de que si tu iglesia es muy poderosa. Sencillamente depende de lo que hay en tu corazón. ¿De qué sirve de que vayamos a una iglesia súper grande, mega inmensa, pero de qué sirve si tu corazón no está bien? ¿De qué sirve si no estamos siguiendo las enseñanzas de Dios? ¿De qué sirve estar en una iglesia muy poderosa, pero si estamos malinterpretando la palabra de Dios? De nada sirve. Mire que la iglesia de Filadelfia no tenía mucho poder, pero estaba haciendo las cosas bien. Una tercera característica la miramos en la iglesia de la Odisea, en el versículo 15. Sé todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. El 16 dice, como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. En otras versiones dice, te vomitaré de mi boca. Mire qué pasaba con esta iglesia, no era ni fría ni caliente. A veces sí, a veces no. A veces estaba con toda la euforia para servirle a Dios y a veces sencillamente renegaba de Dios. Y a veces como cristianos nos comportamos de esa manera, de manera tibia. Simplemente venimos, asistimos, recibimos la palabra de Dios y salimos. No hacemos absolutamente nada por Dios, sabiendo que todas las bendiciones que nosotros tenemos, que nosotros recibimos, vienen de parte de Él. Pero a veces somos esas personas malagradecidas, que nos cuesta servirle a Dios, que nos cuesta poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades al servicio de Dios. Y no podemos servir solo con el hecho de estar en un ministerio. En el momento que tú compartes de la palabra de Dios, ya le estás sirviendo a Él. Porque tal vez en la iglesia no hay muchos ministerios en los cuales nosotros podamos estar, ni tampoco toda la iglesia puede estar en un ministerio. Pero en el momento que tú compartes la palabra de Dios, ya estás sirviéndole a Él. Ya no te estás convirtiendo en ese tibio, porque ya estás luchando por tu fe, ya estás ganando más personas para Dios. Pero en el momento en que nosotros le comenzamos a servir, nos convertimos en esos siervos para Él. En el momento en que nosotros empezamos a servirle a Él, Dios empieza a mirarnos con más agrado. Mire qué maravilloso es cuando le servimos a Él de corazón. Qué maravilloso es cuando podemos decir, yo le compartí a esta persona y ahora es salva. Qué maravilloso es cuando le compartimos a una persona y esta persona restaura su hogar. En ese momento ya le estamos sirviendo a Dios. En ese momento estamos dejando de ser esos tibios. Ya estamos dejando de ser el vómito de Dios. Porque el vómito no es algo agradable. Lo que sale de nuestro cuerpo en el momento en que nosotros vomitamos no es algo agradable. Y triste decir que nosotros nos podamos convertir en ese vómito de Dios. Y no en esos hijos, sino en esos siervos. Mire que estas tres iglesias, la una aparentaba lo que no era, no servía de corazón a Dios. La otra iglesia era pequeña, pero en realidad estaba caminando como Dios quería que se haga. Y la tercera iglesia no era ni iba en un mito de Dios. De estas tres iglesias, ¿cuál consideras tú que deberíamos ser? Tal vez esa pequeña, pero que seguía sus enseñanzas, o esa otra iglesia que aparentaba servirle, aparentaba estar vivo, pero en realidad estaba muerto, o esa iglesia que sencillamente no era ni frío ni caliente y que se iba a convertir en un vómito para Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos ser? Ya depende de nosotros, ya depende de nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros queremos ser? Pero hay una solución. Veamos en el versículo 19.
Yo corrijo y castigo a los que amo, así que esfuérzate y cambia. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Al decirnos esfuérzate y cambia, es porque no es fácil salir de una vida tibia, salir de una vida sin propósito. No es fácil, por lo tanto nos dice esfuérzate y cambia. Si Él nos dice esfuérzate y cambia, es porque sí podemos lograrlo, es porque sí podemos hacerlo. Nosotros, el Señor nos creó perfectos y lastimosamente nos fuimos deteriorando. La sociedad nos fue dañando. Las demás personas fueron dañando nuestras vidas tal vez. Pero es momento de cambiar, es momento de alcanzar ya esa perfección que Dios nos demanda. Si nos dice esfuérzate y cambia, es porque en realidad lo podemos hacer. ¿Y cómo podemos hacerlo? Veamos en el versículo 2. Ya que tus buenas intenciones están casi muertas, despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque te he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer. Mire, entonces la primera forma que nosotros tenemos para cambiar es fortalecer nuestro ánimo. Mire qué es lo que dice ahí, fortalece tu ánimo para hacer todavía lo que te falta. Mire que en nuestra vida todavía nos faltan muchas cosas por hacer. En nuestra vida todavía nos falta el resto de nuestra vida por hacer cosas para Dios. Y a veces pensamos que ya hasta ahí llegó, ya pensamos que hemos hecho demasiado por Dios, cuando en realidad nos falta hacer mucho por Él. ¿Y qué nos dice ahí? Cobra ánimo, fortalece tu ánimo, porque a veces nuestro ánimo decae, porque a veces ya sentimos desfallecer, porque a veces sentimos que ya no tenemos fuerza alguna. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Fortalece tu ánimo, porque todavía he visto que te falta mucho por hacer. Mire que en nuestra vida podemos decir, a la edad que tenemos, nos falta mucho todavía por hacer. Tal vez podamos tener 20, 30, 40, 60 años, 70 años, pero qué bueno que digamos delante de Dios, todavía me falta mucho por hacer por ti. Todavía no he hecho nada por ti. O sea, lo que tú entregaste tu vida por mí. El Señor Jesucristo entregó su sangre por ti y por mí. Ahora pensemos, ¿qué hemos hecho nosotros por Él? Porque Él lo entregó absolutamente todo. ¿Y nosotros qué hemos hecho por Él? Tal vez le servimos a Dios, tal vez le cantamos a Dios, tal vez servimos como mujeres, pero ¿eso es suficiente? ¿Eso es suficiente para decirle a Dios, yo ya he hecho todo por ti? ¿O deberíamos decirle, Señor, me falta mucho por hacer por ti? Porque cada día debemos reconocer que nos falta demasiado por hacer por Él, porque lo que hacemos todavía no es suficiente para pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ese último punto que trataba ahí, el ser tibio en el mundo, ¿a qué se refiere? A ser mediocre, a no dar lo máximo. Lo pregunta que nos hace Jenny, si estás dando lo máximo de ti. En estos Juegos Olímpicos miraba la entrevista de alguien, una deportista que ganó medalla de oro, y entonces le decían, ¿usted cómo se siente? ¿Está feliz? Y ella dijo, no, estoy triste. Y dicen, ¿pero cómo está triste si ganó oro? Dijo, sí, gané oro, pero no di todo lo que yo tenía que dar. Pero dice, habla más, porque el oro se lo pudo haber ganado por muchos factores. Los rivales no fueron lo suficientemente buenos, y por eso ella ganó. Pero ella no se puede ser. Para mí no es satisfactorio ganar una medalla de oro cuando mis rivales no fueron rivales. Por lo tanto, no me exigía, no di todo lo que tenía que dar. Por eso no me siento feliz. Gracias por eso, pero no me siento feliz, porque yo pude haber dado más. Y muchos de nosotros la pregunta es eso: ¿sí estamos dando más? O simplemente nos conformamos con la medalla de oro. Para ella era mucho más.
La medalla de oro significaría haber dado todo lo que tenía por dar, pero no lo dio. Y eso hacía que no se sintiera satisfecho. Peor nosotros, que no damos todo lo que tenemos que dar. Y Dios es parecido a lo que dijo esa mujer, o esa mujer es parecida a lo que Dios dice, que aquel que hace tan solo lo que le toca, que es un inútil. Y si ella tan solo hizo lo que le tocaba para ganarle a sus rivales flojos, ella se sentía mal, porque tenía que dar mucho más, tenía que haberlos dejado de ser súper barridos, no los dejó, por lo tanto no se sentía satisfecho. Dios quiere que nosotros no seamos mediocres en nuestro actuar, así que esta mañana podemos preguntarnos, no solo en lo espiritual, sino en lo secular, si estamos satisfechos. Si alguien nos pregunta, ¿tú has dado todo lo que tienes que dar? ¿O nos quedan esos vacíos también? Y nos quedan esas preguntas y nosotros podríamos decir, cierto, sí, estoy bien, acomodado, estoy bien, tengo plata, no hace falta, pero podría dar mucho más de lo que estamos dando. Amén. Mire que nosotros, al pasar el tiempo, al pasar los años, cada cumpleaños diría, deberíamos hacer un balance. ¿Qué hice este año que pasó? Porque a veces decimos, ay sí, qué rico, feliz cumpleaños, pero ¿qué hice en este año que pasó? La vida se nos va pasando, la vida se nos va acabando. Un conocido, un amigo decía, no deberíamos festejar el cumpleaños porque en realidad es un año menos de vida. Y mire que si lo vemos desde ese punto de vista, podríamos decir, ya me queda poco tiempo de vida, ya se me va acortando el tiempo. ¿Y qué hice? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con la vida de los demás? Deberíamos hacer ese balance. En realidad, sí estamos siendo útiles para mi vida, para la vida de las demás personas. ¿O va pasando el tiempo, se me va acabando el tiempo, ya está pasando los años y en realidad no hemos hecho nada? Mire lo que nos decía el pastor, esta persona sentía tristeza de haber dado más. Y nosotros a veces con Dios sentimos de no dar más por Él. Sencillamente llega el día del culto y como me dio pereza, no voy. Sabiendo que se me va cortando el tiempo, sabiendo que ya me está quedando poco tiempo para disfrutar de esa presencia de Dios aquí en la tierra. Si nosotros cada día pensáramos eso, nosotros disfrutaríamos al máximo de esa presencia. Si tú y yo pensáramos en eso, disfrutáramos al máximo de las personas que nos rodean. Porque en realidad se nos está acabando el tiempo. Porque cada día que pasa, cada despertar, cada atardecer, se nos está acabando el tiempo. ¿Y qué estamos haciendo? En realidad, si hemos disfrutado suficiente de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra pareja, de todas las personas que nos rodean, en realidad hemos disfrutado o se nos ha pasado el tiempo sencillamente discordias, en peleas, en conflictos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? Que cada día nosotros al finalizar el día podamos decir, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice hoy por los demás? ¿Qué hice hoy por mi vida? ¿Qué hice hoy por Dios? Y que podamos sentirnos satisfechos. Tal vez no hice demasiado, pero sí hice algo. Pero triste llegar al final del día y decir, no hice absolutamente nada por Dios. No hice absolutamente nada por mi familia. No hice absolutamente nada por las personas que amo. Triste llegarse, finalizar el día y no haber hecho nada. Porque mire que nuestra vida no la tenemos comprada. Tal vez hoy estamos aquí, pero el día de mañana no. Qué bonito que nosotros aprendiéramos a vivir nuestra vida cada día, cada segundo, como si fuera el último de nuestros días. Y pudiéramos nosotros pensar, yo quisiera pasar el último día de mi vida de la manera como lo estoy pasando. O triste, desperdicié todo este día peleando con las personas que amo. Desperdicié todo este día enojada con las personas que amo. Y tal vez al otro día no amanecer. Y eso no nos ponemos a pensar. La vida es corta.
demasiado corta. ¿Cómo la estamos aprovechando? Qué bueno que nuestra vida la aprovechemos bien, qué bueno que nuestra vida la dediquemos al servicio de Dios, que nosotros al finalizar nuestra vida podamos decir: Dios, hasta mi último suspiro te lo entregué a ti. Pero triste decir que al final de nuestra vida nosotros tengamos que decirle: bueno, Dios, ojalá tengas misericordia de mí, que en realidad no hice nada por ti. Mire que estas iglesias tenían esas tres características. La una aparentaba, la otra sí, aunque era pequeña, sí seguía las enseñanzas de Dios. Dios muy tibia. No hacía nada por Dios. Depende de mí, ¿qué es lo que queremos hacer? Mire lo que le dijo aquí. Sencillamente te falta mucho por hacer. Esfuérzate por hacer las cosas. Podemos lograrlo, podemos ser esa iglesia, podemos ser esos siervos entregados a Dios. Podemos hacerlo. Dios a todos nos dio las mismas cualidades. A todos nos dotó de cualidades, de habilidades, de dones, de talentos. Qué bueno que los pongamos al servicio de Dios. Qué bueno que al despertar nuestro primer pensamiento sea decir: Dios, gracias por todo lo que has hecho por mí. Hoy, este día te voy a servir. Hoy, este día voy a abrir mi boca, voy a abrir mis labios y voy a predicar tu palabra. Porque ya no quiero ser de iglesia tibia, porque ya no quiero ser persona tibia, porque no quiero ser ese vómito tuyo. Porque en realidad quiero ser hijo, porque en realidad quiero ser tu siervo. Veamos en el versículo 3. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado, obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón, y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Mire qué es lo que dice ahí: no olvides lo que has aprendido. Mire que a través de la palabra de Dios hemos aprendido muchas cosas. Qué bueno que todo lo que hemos aprendido se quede grabado en nuestro corazón. Porque en el momento que se quede grabado en tu vida, en mi vida, va a empezar a dar fruto. Pero si no permitimos que esa palabra se quede grabada en nuestra vida, sencillamente esa palabra se muere. Dejemos que todo lo que hemos aprendido, dejemos que todo lo que se nos ha enseñado empiece a dar fruto. Pero a veces parece que todo lo que entra por un oído se sale por el otro, porque en realidad no se quedó nada en nuestro corazón. Debemos estar seguros de algo. Veamos en el versículo 8. Hasta el 11 dice: yo sé todo lo que haces, escucha bien. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado en mí. Hay un grupo que pertenece a la sinagoga de Satanás. Son unos mentirosos que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. Haré que ellos vengan y se arrodillen a tus pies, y les haré saber que yo te he amado. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo, para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora, y nadie te quitará tu premio. Mire, si nosotros somos fieles a Dios, nada ni nadie nos podrá quitar ese premio, ese galardón. En oración dice que Dios abre puertas que nadie puede cerrar, y también cierra puertas que nadie puede abrir. Mire que tenemos esa gran bendición, que Dios está de nuestro lado, que si nosotros le decimos a Dios, todas esas puertas se abrirán. Que si nosotros entregamos nuestra vida por completo a Dios,
Dios abrirá los cielos y miles de bendiciones descenderán sobre nuestras vidas. Tenemos esa ventaja nosotros. Mire que dice que Él nos librará de ese sufrimiento que vendrá. No sé a ti, pero de mi parte puedo decir que he visto la mano de Dios sobre mi vida, que muchas puertas se han abierto, que muchas puertas de bendición se han abierto, que muchas puertas que no eran se han cerrado. Mira que cuando uno como hijo de Dios va a cualquier lugar, las puertas se abren. La bendición está ahí para ti, la bendición está ahí para mí. Solamente tienes que decidirte a servirle a Dios, solamente tienes que decidirte a no ser esa iglesia tibia, a no ser esa persona tibia, sino esa persona que es capaz de entregarlo todo por amor a Dios. Mire que lo que le decía ayer a la iglesia de Éfeso, se había olvidado de ese primer amor. No permitas jamás que el mundo te robe ese primer amor por servir a Dios. Pueden venir problemas, pueden venir dificultades, muchas circunstancias a tu vida, pero que eso no haga que tú des un pie atrás. Porque en el momento que tú desistes de servir a Dios, sencillamente ya no habrán más puertas abiertas, ya no habrá más bendición, porque esas puertas también se pueden dar. Depende de nosotros si esas puertas de bendición se abren o sencillamente se cierran. ¿Qué es lo que dice ahí en el 11? Sé fiel para que no pierdas tu corona, para que no pierdas tu premio. ¿Y cuál es tu corona? ¿Cuál es tu premio? No solamente pensemos en esa salvación, en esa vida eterna, sino que aquí en la tierra. ¿Cuál es tu corona? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia. Toda esa bendición en tu corona. Y dice, si tú eres fiel, no perderás esa corona. Depende de cada uno de nosotros. Si tú no eres fiel, sencillamente ese premio, ese galardón, esa bendición se puede esfumar. Queremos mantener esa corona, queremos mantener ese premio en nuestras vidas, porque de nuestra familia, todas las bendiciones que nosotros tenemos, debemos verlo como eso, como un premio, como un regalo de parte de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver todo como un regalo de parte de Dios, empezamos a cuidarlo, empezamos a valorarlo, empezamos a ser fiel. De lo contrario, si no le damos esa valía, lo vamos a perder. Entonces, como el tema mismo lo dice, lo que Dios quiere lo mejor para nosotros. El problema es que muchos de nosotros, para escudar la mediocridad y la tibieza, usamos hasta palabras de Dios. Es que si Dios quiere, Dios quiere, pero no basta solo con que Él quiera, porque Él no quiere robots, Él no quiere muñecos, Él no quiere títeres, por lo tanto, Él nos da la posibilidad de que nosotros también nos esforcemos, luchemos, solamente que, como dice en este versículo 3, despierta, deja ya ese desánimo, deja ya esa pereza, deja a un lado esa mediocridad, esa tibieza, y esfuérzate por luchar por más. No te resignes a lo que tienes, porque Dios quiere más. Y eso no quiere decir que seas ambicioso, porque ya es el otro extremo. Si llegara a la ambición, sí debemos luchar por cada día mejorar, cada día ser mejor. Para concluir, veamos en el versículo 20. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Es necesario que le abramos la puerta de nuestro corazón al Señor Jesucristo, para que sea Él entrando en nuestras vidas y transformándolas. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Nuestra vida no va a cambiar en nuestras propias fuerzas. Es necesario de que nosotros dejemos que Cristo entre en nuestras vidas, para que empiece a hacer la obra. Si todavía miras que en tu vida hay muchos defectos, hay muchas cosas que a Dios no le agrada, es necesario que sea Cristo entrando a tu vida, haciendo la obra en ti. Deja que Él entre, porque a veces nosotros sencillamente con nuestra forma de actuar le cerramos la puerta al Señor Jesucristo y no dejamos que Él transforme nuestras vidas. Ya es hora de que
tú, así sea como cristiano, a veces nosotros como cristianos sacamos a Cristo de nuestro corazón. Nosotros como cristianos negamos que Cristo está en nuestras vidas. Es necesario que le abramos de nuevo la puerta de nuestro corazón a Cristo, para que Él comience a hacer la obra. No dejes que las circunstancias dañen tu vida. No dejes que las circunstancias manejen tu vida. Es momento de que el que comience a manejar tu vida sea Cristo. Amén. Bien, y como nos explica Jenny, el mensaje último se tiene a la iglesia de la Odisea, que había sacado a Cristo del lugar donde le corresponde. Y tú y yo podemos ser cristianos de muchos años, y al igual que esa iglesia, haber sacado a Cristo hace tiempo. Cuando yo lo saco, no necesariamente cuando yo me hago incrédulo, no cuando me vuelvo al mundo. No necesito volver al mundo para haber sacado a Cristo de mi vida. No necesitas separarte de tu esposa, de tu esposo, para haberlo sacado de tu vida. Por lo tanto, ¿cuándo saco yo a alguien de mi vida? Cuando ya dejo de involucrar en lo que hago, en lo que hacemos, en lo que no. Por lo tanto, no saques a Cristo de tu vida, involúcralo, haz de Él parte de tu vida. Así que ese es el mensaje de esta mañana. Lo que Dios quiere para tu vida son cosas maravillosas. Lo que Dios quiere para ti es algo grande, pero depende de que tú y yo luchemos, nos esforcemos y hagamos nuestro mejor esfuerzo para conseguirlo. Hoy en la tarde tenemos nuestra transmisión a partir de las 7 de la noche, nuestro culto, así que los esperamos, y mañana a este mismo espacio con otro mensaje, un mensaje de vida, un mensaje que nos lleva a ser cada día mejor. Así que los esperamos. Dios los bendiga. Aparentaba aún servirle a Dios, aparentaba aún obedecerle a Dios, pero en realidad no lo hacía. Era hermosamente un títere de las circunstancias. Mire que aparentaba estar vivo, pero en realidad estaba muerto. Cuando nosotros manejamos un títere, está muerto, está inanimado, pero nosotros le damos vida. ¿Qué es lo que a ti te está dando vida? ¿En realidad es Dios el que te está dando esa vida o son las circunstancias? Que si alguien te dice algo, eso te da vida o eso te da muerte. Debemos nosotros depender netamente de Dios, no aparentar. Mire que este pueblo aparentaba estar vivo, pero en realidad estaba muerto. Es triste una frase que dice en el mundo que el payaso por dentro o por fuera está muy sonriente, pero por dentro está triste, está muerto. Es triste que nosotros muchas veces como cristianos por fuera aparentemos una alegría, pero por dentro estemos muertos. Es triste que muchos de los siervos le sirvamos a Dios con todo el amor, con toda la entrega, pero dentro de nosotros estemos. Que el Señor les bendiga. Para hoy nos corresponde Apocalipsis 3 y el tema para hoy, lo que Dios quiere. En Apocalipsis encontramos una serie de cartas a las diferentes iglesias. Miramos que Dios le reveló a Juan todo lo que él quería, que cómo fuera su iglesia, que cómo fuéramos cada uno de nosotros. Ahora esta palabra es revelada a nuestras vidas, es revelada a ti, es revelada a mí, porque Dios quiere que nuestra vida sea transformada, Dios quiere que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea conforme al corazón de Jehová. Mire que David era conforme al corazón de Jehová, no era un hombre perfecto, pero sí estaba en el camino para hacerlo. Mira que nosotros no somos perfectos, pero ya hemos dado un paso. Ya estamos avanzando poco a poco a esa perfección. Y eso es lo que Dios quiere. Tal vez afuera en el mundo te podrán decir, pero mira todavía lo que haces, mira lo que has hecho, mira lo que hacías. Pero nosotros podemos decir, ya estamos de Éfeso. Y reconocía Dios que la iglesia de Éfeso trabajaba mucho, que era muy esforzada, que todo lo que hacía trataba de hacerlo lo mejor posible. Pero le reclamaba algo, que había perdido su primer amor.
que ya no hacía las cosas con esa misma pasión, con esa misma entrega, con las que la hacía. Y cuántas veces en nuestras vidas nosotros como cristianos empezamos a servirle a Dios de una manera tan apasionada que tarde o temprano esa pasión se acaba, porque no hemos aprendido a enamorarnos de Dios. En devocionales anteriores hablábamos de una clase de amor, y a veces le servimos a Dios con ese amor de pasión, con ese amor de que sí, yo me entrego a Dios y le sirvo con todo el corazón, pero no llego a enamorarme en realidad de Dios. No llego a servirle a Dios en realidad con ese amor, con esa entrega, con esa dedicación que deberíamos hacerlo. Y tarde o temprano es lógico que se nos acaba ese primer amor. ¿Qué hacer para que no se acabe ese primer amor? En ese camino, en ese proceso de transformación. Mientras que los que están afuera en el mundo sencillamente están perdidos. Sencillamente no quieren aceptar a Cristo en su corazón porque no quieren aceptar ese cambio. Tú y yo veníamos de ese mundo de perdición y aceptamos un día un cambio, aceptamos el que un día Dios transformara nuestras vidas. Y la única manera que tiene Dios para transformar nuestras vidas es su palabra. Miramos en este capítulo, en el capítulo 3, que escribe 3 cartas a 3 iglesias, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Y estas 3 iglesias tenían características que nosotros mismos las podemos ver en nuestras vidas. Vemos muchas características en estas iglesias que se reflejan en nosotros, muchas características que deberíamos nosotros tenerlas en cuenta para cambiar, deberíamos tenerlas en cuenta para que nuestra vida sea transformada. Mirábamos ayer que le hablaba a una iglesia, la iglesia. El amor en una pareja se basa en detalles, no tal vez detalles materiales, sino detalles espirituales, detalles en su forma de ser, en su forma de tratar. Lo mismo pasa con Dios. En el momento en que nosotros logramos enamorarnos de Dios, vamos a crecer más y más en ese amor y jamás se acabará ese amor para con Él. ¿Qué le reclamaba a la iglesia de Éfeso? Que había perdido ese primer amor. No permitamos nosotros que ese amor se nos pierda. Y hoy vamos a ver qué es lo que Dios le quiere decir a estas iglesias y por ende a nosotros mismos. Estas iglesias tenían unas características. La característica primera era aparentar. Veamos en el versículo 1. Escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Qué pasaba con esa iglesia? Aparentaba.